En el video anterior construimos las tablas completas de la base de datos ejemplo. Son 6 tablas: artículos, categoría, clientes, proveedores, ventas y ventas 2. Cada una de ellas tiene una estructura de campos con nombres, tipos y tamaños. Ahora, el paso siguiente consiste en alimentar esas tablas con información, con datos reales o datos de prueba, que deben estar previamente organizados en algún soporte electrónico desde el cual pueda ser leído. Para ese efecto me voy a basar en la hoja electrónica de Excel que teníamos preparada desde antes, en donde está la descripción del modelo relacional de nuestra base de datos ejemplo, tabla por tabla, que nos sirvió para construir las estructuras. Pero además en cada una de las hojas siguientes están los conjuntos de datos que vamos a depositar dentro de cada una de esas tablas. Para hacer el proceso se requiere transportar los datos desde el Excel hacia archivos de texto plano, que son los archivos que puede leer el motor de base de datos MySQL. Entonces hay un paso intermedio: pasar del Excel a un archivo de texto plano cada una de las tablas por separado, y posteriormente desde MySQL leer el contenido de cada una de esas tablas de texto plano adentro de cada una de las tablas de la base de datos. Hagamos el ejemplo con la tabla de clientes. Estoy aquí parado en la hoja de clientes dentro de mi archivo Excel, y para pasarlo a texto plano en formato de valores separados por coma, simplemente le digo archivo, guardar como. Obviamente le voy a poner el nombre que le corresponde, que es clientes. Y el tipo de archivo ya no le dejo libro de Excel, sino que lo cambio por el tipo de delimitado por comas. Hay varias opciones de delimitado por comas. Está la UTF-8, está la de Macintosh, está la de MS2. Yo utilizo la de la mitad, que no tiene ninguna restricción y que funciona perfectamente bien sin ningún inconveniente. Al darle guardar, el Excel me hace una advertencia. Me dice: el tipo de archivo seleccionado, ese que acabo de escoger, que es CSV, delimitado por comas, valores delimitados, no es compatible con libros que contienen múltiples hojas. Es decir, los archivos de tipo texto delimitados por coma solamente admiten una hoja, y el Excel que tengo yo aquí tiene 7 hojas. Pero él me dice: si quiere guardar solo la hoja activa, haga clic en aceptar. En este caso la hoja activa es la de clientes, que es donde estoy ubicado en este momento, y es exactamente eso lo que quiero hacer. Entonces, al decirle aceptar, vamos a nuestra carpeta y nos damos cuenta que ahora aparece, además de la hoja electrónica, un archivo que se llama clientes, que tiene el mismo icono o un icono muy parecido del Excel, porque no es exactamente el mismo, claro que aquí hay una letra A, pero cuyo tipo no es hoja de cálculo de Excel, sino archivo de valores separados por coma de Microsoft Excel. Yo lo puedo mirar con Excel si quiero, pero también puedo verlo en su forma de texto, abriéndolo abrir con bloc de notas, y vemos que el archivo contiene todas las tuplas que contenía el Excel, una por cada línea, una tupla completa por cada línea. Es decir, aquí tengo la primera tupla del Excel, aquí tengo la última, y si nos damos cuenta, cada dato está separado del anterior y del siguiente por un separador que es el mismo en todos los casos. El separador en este caso es el separador punto y coma. Por eso se llama archivo de valores separados. El nombre genérico es valores separados por coma, pero pueden ser separados por punto y coma, por rayita, por distintos separadores. Mi Excel en mi computador en el que estoy trabajando en este momento tiene configurado el separador punto y coma, y por eso salieron automáticamente todos estos puntos y comas. Es posible que en el Excel de cualquiera de ustedes esté configurado el separador coma, o de pronto el separador rayita vertical, que son los más usuales. Bien, ya tenemos el primer archivo de texto plano en formato de archivo de valores separados por coma, CSV. Nuevamente, ahora voy a hacer el de artículos. Me paso a la hoja de artículos y le digo guardar como. Hay que tener mucho cuidado en los nombres. Voy a guardarlo ahora como artículos.
debo asegurarme también de que esté siempre la opción de delimitado por comas CSV. El Excel me va a volver a hacer la advertencia, porque como aquí hay 7 hojas, él no puede guardar las 7 hojas en un archivo del CSV, pero para guardar solo la hoja activa, y en este caso ahora la hoja activa es artículos, voy a aceptar. Con ese mismo proceso hago los de cada uno de los distintos orígenes de datos para cada una de las distintas tablas. Vamos a salir de aquí. Aquí ya veo que ya tengo mi archivo de valores separados por coma artículos, mi archivo de valores separados por coma clientes, y tendría que hacerlos de los demás con el mismo procedimiento. En la página de Sabio, en la tercera sesión, que se titula Practicando con MySQL, hay una carpeta, archivos, base de datos, ejemplo, que al abrirla verán ustedes que contiene tanto la base de datos en Excel original como todos los archivos CSV que son necesarios para este ejercicio. Yo acabo de ilustrar cómo construirlos, pero aquí de todas maneras, por si las dudas, están disponibles todos ya construidos para que simplemente los descarguen y los puedan usar. Ahora viene la siguiente etapa del proceso, que es transportar la información desde el archivo CSV a la tabla respectiva de la base de datos. Tengo varias tablas, artículos, categorías, clientes, proveedores, etc. En la barra de estado me queda muy claro que estoy dentro del servidor de bases de datos y dentro de la base de datos ejemplo. Ahora, si yo hago clic en artículos, aquí este es un error del servidor, pero ignorarlo, hago clic en artículos, me dice que el conjunto de valores está vacío. Obviamente la tabla de datos, si yo le miro la estructura la tenemos clara, pero la tabla de datos no contiene ninguna información. ¿Cómo transporto yo la información desde este archivo artículos a esta tabla artículos? Pues estando ya ahora sí ubicado dentro de la tabla que me interesa, le digo importar y me aparece esta página. Al decirle importar, le digo, él me dice, bueno, ¿cuál es el archivo desde el cual va a importar? Aquí seleccionas el archivo. En este caso tienes que estar seguro de la carpeta donde estás trabajando. Le digo artículos, que es el que voy a importar, abrir, y ya queda seleccionado aquí artículos.csv. Debo asegurarme, antes de proceder a importar, debo asegurarme que aquí diga CSV para que el MySQL sepa cuál es la forma como vienen organizados los datos, y debo decirle que, porque en mi ejemplo es así, que el separador es del punto y coma. En el caso de cada máquina en particular hay que asegurarse de cuál es el separador que está realmente dentro de los datos para que no haya discrepancia, porque si yo pongo aquí un separador distinto al que realmente está en los datos, MySQL no puede interpretar bien las tuplas y no puede leer bien los archivos. Entonces, habiendo definido cuál es el archivo de origen de los datos, asegurándome que el tipo que está elegido es CSV y asegurándome que el separador que estoy colocando aquí es el correcto, le digo continuar, y entonces aquí dice, después de hacer el trabajo, dice importación ejecutada exitosamente, 48 consultas ejecutadas. Insertó una fila, insertó otra fila, insertó otra fila, y aquí me aparece la información detallada de todos los valores que insertó. Fíjense que cada mensaje verde, cada mensaje de estos de color verde amarillento aquí, tiene debajo una sentencia SQL. Lo que ha hecho el proceso de importación es una sentencia de insertar, una operación de inserción. Insert into artículos, que significa inserte dentro de la tabla artículos los siguientes valores. A001, esponja, 1, 17, 3, 186, 1100, etc. Estos valores son ¿qué? Son básicamente, veamos la tabla artículos vista desde el bloc de notas, los valores de la primera tupla. Luego él me muestra aquí en el siguiente valor los valores de la segunda tupla y así sucesivamente.
Cuando el resultado de la operación de inserción es exitoso, entonces a partir de ese momento, cuando yo miro la tabla de artículos, ya no me la muestra vacía, sino me muestra la tabla con toda la información correspondiente. Entonces ahora procede a hacer la importación para la tabla de categorías que está vacía y las demás también. Con ese mismo procedimiento se llenan todas las tablas de las bases de datos. Veamos, por ejemplo, la de clientes. Está vacía, entonces le digo quiero importar. Selecciono el archivo. Selecciono el archivo clientes de valores separados por coma. Hay que estar muy seguro de que se seleccione un archivo correcto, que es el de valores separados por coma. Una vez seleccionado, me aseguro que aquí diga CSV, aunque casi siempre sale eso automáticamente. Doy el separador correcto, que para mi caso es el punto y coma, y le digo continuar. Aquí sucedió un error que no entiendo por qué no se recibieron datos para importar. Intentemos la operación nuevamente. Perdón, importar. Seleccionar archivo, clientes, abrir, CSV, punto y coma, continuar. Fíjense que ahora la importación fue exitosa. En ocasiones pueden producirse condiciones temporales que generen alguna situación de error. No debemos desesperarnos por esos errores porque pueden ocurrir con en alguna manera. Miramos la tabla clientes y veamos, y nos dice que tiene 25 filas. Empieza por Belandia, Angélica, Carolina. Como me está mostrando, yo le puedo decir que me muestre 50, pero como no hay sino 25, pues él me muestra las primeras hasta donde encuentre, que son Belandia, Zambrano, Barreto y termina en Manjarres. Miremos la tabla de datos de clientes. Desde donde yo ahora estoy mirando, que es donde tengo todos los archivos completos. Abrimos con el bloc de notas. Entonces, Belandia, Angélica es el primero y Manjarres, Pérez, Caterín, Yanina el último. Entonces quiere decir que nuestra tabla quedó completa y correctamente importada. Con este procedimiento, entonces ustedes van a repetir el mismo trabajo para asegurar que todas las tablas queden llenas, y una vez que estén llenas, entonces continuamos con el siguiente paso, que es empezar a manipular las tablas con operaciones de MySQL. Entonces, hagan el trabajo de importación y nos vemos en el siguiente video.